Bueno, vamos a retomar el tema, porque en el tema de las grabaciones me ha costado un poco dominarlo, pero aquí estoy avanzando. Tenemos que aprender. Bueno, entonces la escritura habla en el libro de Génesis sobre árboles. Y ahí distingue a un árbol que es de la ciencia del bien y el mal y que dice en el capítulo 3 que es la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Lo hablan, ¿no es cierto?, los apóstoles. Cuando hablan de la serpiente antigua, ¿quién es? Que es el enemigo, Satanás, el diablo. Pero los otros árboles, ¿quién eran? Eran, ¿no es cierto?, personajes del reino de los cielos, que se podía comer de él comía Adán, pero se le ocurre a través de la tentación porque Eva es atraída y seducida y comen de ese árbol. ¿Qué murió de Adán? Su espíritu. Fue entenebrecido. Y por cuanto Adán pecó, a modo de transgresión, todos fuimos y nacimos muertos en nuestro espíritu, pero vivito y coleando en la carne, a través del gobierno de las tinieblas. Y así es. Es por eso que aquí, en este proceso, tenemos que se nos va a conceder el conocer, entender y comprender el propósito de nuestro Padre, la restauración de todas las cosas. Pero el reino de los cielos no es para vivir en la carne. Y aquí después vamos a llegar a ese tema, pero no es para vivir en la carne, sino para que tú podamos retomar la vida del Espíritu de nuestro Padre del reino de los cielos. Por eso Él dice en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. El tiempo se ha cumplido de las palabras proféticas desde el principio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed y obedeced las buenas nuevas. ¿Yo? Para el cambio, por eso se habla del nuevo nacimiento. Por eso habla sobre cosas novedosas, en darle la novedad de vida. ¿Qué? La novedad del reino de los cielos. No viviendo en la carne. Si la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Para que sepan, y eso está escrito. No lo digo yo, está escrito. Bueno, entonces aquí vemos que las escrituras hablan gloriosamente sobre este tema. Habla gloriosamente sobre qué es lo que es andar en el espíritu y qué es lo que es andar en la carne. Y lo habla como árboles, ¿vio? ¿Se fijó que lo habla como árboles? Y distingue a árboles. Y estos árboles son unos personajes. Y aquí en el libro de Salmo se entrega luces sobre este tema, en el cual después vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo en el libro de Romanos habla sobre esto. Y si es el Espíritu es el mismo, no es el apóstol hablando, no es el escritor de los Salmos hablando, no, sino que el Ruach, el Espíritu de nuestro Padre. No son las cartas de Moisés, sino que a Moisés le fue revelado por el Espíritu de nuestro Padre todas las cosas. Es por eso que nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos no es para vivir en la carne, sino que es la novedad del reino de los cielos, para que hagamos su voluntad. ¿Y dónde está eso? Está en la Escritura. Yahshua enseñó eso. Enseñó el Padre Nuestro. Le enseñó a orar. ¿Y qué les dijo? Ustedes deben orar así. Padre nuestro, tú que estás en los cielos. Vio, ya no tenemos el Padre antiguo. Le está diciendo ya a ustedes, ese Padre fue quitado. Ahora viene el Padre del reino de los cielos. Padre nuestro, usted que está en los cielos. Santificado sea su nombre. Dios, nosotros ahora podemos santificar el glorioso nombre de nuestro Padre, eterno, glorioso, creador. Santificado sea tu nombre. Vénganos su reino. Hágase su voluntad aquí en nuestras vidas como en el cielo. Y empecemos a investigar si se hace la voluntad en el reino de los cielos. ¿Y cómo se hace? Vio que es una vida novedosa para vivir eternamente en el reino de los cielos, no para suplir la necesidad de los deleites, como lo habla ahí de Moisés en el libro de Hebreo, el apóstol. ¿Qué es lo que él dijo? Renunció a los deleites temporales de este mundo en la carne. ¿Vio? Entonces aquí hay algo interesante. Y mire lo que dice Salmos, capítulo 1.
del verso 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. O sea, si no anduvo en eso, ¿en qué camino anduvo? En la voluntad de nuestro Padre, obedeciendo los mandamientos, apartado del mal. Y aquí hay un detalle interesante que después podríamos, ¿no es cierto?, poder comentarlo y dejar específicamente una grabación para él en el libro de Job. Que nuestro Padre se refiere y le habla al enemigo personalmente y él le dice, ¿has visto a mi siervo Job que no hay ninguno como otro, como él en la tierra? Perfecto, recto, temeroso de mí, de Yahweh, y apartado del mal. Miren. Y eso es lo que nosotros vamos a vivir en el Espíritu, en la nueva criatura. Porque de eso estamos siendo nosotros perfeccionados para vivir en rectitud, para conocer el temor de Yahweh, vivirlo y apartado de toda maldad. Porque el enemigo tiene que salir de aquí adentro. Por eso que la espada del Espíritu. La palabra del Padre es más eficaz que toda espada que tiene filo por los dos lados y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué? Para sacar y establecer el reino de los cielos. Sacar ese gobierno del bien y el mal. Sigo leyendo. Y voy a volver a repetir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores asentado, sino que en los mandamientos, aquí dice ley, en los mandamientos de nuestro Padre está su delicia, y en su mandamiento medita de día y de noche. ¿Vio? Ahí está su delicia, el hacer la voluntad de nuestro Padre. Y mire lo que viene en el verso 3. Será como consecuencia, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es interesante, porque la experiencia del hombre que tenía ceguera y le pide a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre Eterno, que le diera la vista. Y si ustedes buscan el relato, lo hace salir de la ciudad y le da la vista y le dice, ¿qué ves? Veo hombres como árboles. Bendito es de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Y él entrega luces. Y después le pregunta nuevamente, ¿qué ves ahora? ¿Yo? Hombres. ¿Pero qué le está mostrando primeramente? ¿Qué le mostró? El espíritu de los hombres, que lo ve como árboles. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre y no andamos apartados del mal, obedeciendo sus mandamientos, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Vio? No que estamos plantados, no, sino que será. Y la palabra aquí escrita será está condicionado a guardar en la delicia de los mandamientos, en obedecer a Yahshua. Porque sus palabras, él dice, es la vida del espíritu, no de la carne. Él no viene que tú te deleites en la carne. Oh, no vino el Salvador y ay, ahora yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero. No, porque tu vida es trasladada al reino de los cielos. Y el reino de los cielos se vive de otra forma, absolutamente. Para que ustedes podamos entender. No se vive metodológicamente en congregaciones, en actividades, no es así. Está hablando una vida del Ruach, una vida del reino de los cielos. Y aquí después vamos a seguir avanzando para poder ir entendiendo bien. Yo no puedo ser guiado por ningún hombre, sino que todos nosotros, si hemos nacido de nuevo, porque si hemos nacido de nuevo podemos ver el reino por el Espíritu, no por la carne. Vio que Nicodemo vio a Yahshua y no pudo ver el reino que estaba dentro. ¿Y quién era el reino? El Espíritu de nuestro Padre que había reposado sobre el cuerpo de Yahshua.
Y él le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Y tienes que nacer por la palabra y del Espíritu. ¿Viste que dice que tienes que nacer del Espíritu y del agua? El agua es la palabra, por la palabra, para poder entrar. ¿Vio? Entonces Yahshua es la puerta y los que entran ahí tienen que nacer de nuevo por la palabra, por su espíritu, porque la carne no entra. La carne queda crucificada afuera y es crucificada juntamente con Yahshua. Y eso lo enseña el apóstol, ¿vio? Entonces, ¿vamos a vivir en la carne? ¿En los deleites de este mundo? ¿Celebrando fiestas, no es cierto, que son carnales? Porque el espiritual entiende todas las cosas, pero el carnal no entiende y no va a discernir. Y no dice, no, que si es bueno. Y mira lo que voy a mencionar. No, si es buena la Navidad. Y hay hombres que yo conozco que son pastores y dicen, no, que la Navidad es tan buena para estar en familia y están celebrando a otro espíritu porque ellos no han nacido, no. Porque el espiritual vive las cosas espirituales del reino de los cielos, conforme a la voluntad de la Torah. Aquí está, en la ley, en los mandamientos está su delicia, en todo, desde Génesis hasta el libro de Revelaciones, que es de Apocalipsis hasta Génesis, toda la Torah la reconoce el espiritual. Pero el que no ha nacido no logra, no, y tampoco lo entiende. Y anda, ¿no es cierto?, haciendo cosas. Y quizás qué otras cosas haciendo. ¿Ok? Ya. Dicho esto, nosotros vemos aquí que somos como árboles. ¿Quién habla, no es cierto, sobre esto? El Hijo del Eterno, el ungido, el unigénito, el que fue enviado, el que proclamó. El que Juan, cuando él fue a las aguas y dice, y vi al Espíritu, ¿a quién? Al Ruach de nuestro Padre que reposó sobre él. ¿Y dónde está eso? Revisen el libro de Mateo, sus primeros capítulos. Está ahí. Y el ángel le dice, le pondrás Yahshua y le llamarán Emanuel. ¿Por qué? No es que tenga dos nombres, es porque el Espíritu de nuestro Padre del Reino de los Cielos reposaba sobre él. Y dice que fue guiado por el Espíritu del Ruach de nuestro Padre. ¿A dónde? Al desierto, antes que se manifestase a los hombres. ¿Se fijan? Y todo esto tenemos que entenderlo por nuestro espíritu, no en la carne, porque la carne no entiende las cosas. Los pensamientos de la carne, del corazón del hombre, no concuerdan con el entendimiento de la sabiduría del reino de los cielos. No, son como el agua y el aceite. Como el aceite y el vinagre, no se juntan. ¿Vio? Entonces tenemos que ir entendiendo que para poder entrar en el reino de los cielos, a través de la puerta de Yahshua, entran los que han nacido de nuevo. Y muchos, yo he conversado con ciertas personas y me dicen, ya venís con eso, que de nuevamente que hay que nacer de nuevo, ¿vio? Y si tú revisas la vida de esa persona, ya ha adulterado como 3 veces. Vive en la carne y vive una metodología religiosa que es animal, carnal y diabólica, que está encubierta. Y disculpen que sea tan fuerte, porque así es. No lo voy a adornar de otra forma. Entonces nosotros vamos a las Escrituras. ¿Qué habla Yahshua? ¿Qué habla el Hijo de nuestro Padre Eterno, el enviado, el ungido? ¿Qué Él dice? Por eso que hay que poner atención. ¿Qué es lo que Él les dice desde su inicio? Entonces nosotros vamos al libro de Lucas. Y vamos a ir, ¿no es cierto?, entre el libro de Lucas, el libro de Juan, para que podamos entender el libro de Mateo. Pero el libro de Lucas entrega, ¿no es cierto?, un entendimiento sobre estas cosas. Que esto no es una motivación de los hombres o de ocurrencia de los hombres, sino que aquí vamos a ver algo sumamente interesante que nos va a servir a todos. Y aquí tiene que estar nuestro racionamiento del espíritu aquí por las Escrituras. No por nuestras motivaciones o lo que me dice el pastor,
No como que me dicen otros, no, si yo soy de la iglesia evangélica y ellos ya me inscribieron en el libro de la vida. Y el que inscribe en el libro de la vida es nuestro Padre. Él se reserva esto. Y se reserva esto a través de Yahshua HaMashiach, porque a Él es el enviado. A Él oíd, lo dice ahí en la transfiguración en el monte. Cuando aparece Elías y Moisés hablando con el eterno, glorioso Yahshua. Y estaban hablando de su ida a Jerusalén. Y se oye una voz. ¿Y qué dijo? Esa voz como estruendo, dice. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. ¿Por qué? Y ahí tenemos que ir. ¿Por qué a Él? Él es el único. Y cuando ponemos atención a los apóstoles, es porque los apóstoles hablan por el Espíritu, por el Ruach. No son los apóstoles hablando. ¿Vio que han nacido de nuevo? Y se cumple eso en la muerte y resurrección de nuestro Melech. ¿Vio? Y es por eso que tenemos que entender no las metodologías. No, porque yo tengo que estar el día domingo. Mira el día domingo, más encima, juntándose y celebrando el primer día de la semana. Y está establecido en la Escritura que es el Shabbat, su día de reposo. Su día de reposo. Entonces, ¿dónde están plantados? ¿Dónde se encuentran su edificación, su fundamento? ¿Dónde está? ¿En las estructuras metodológicas corporativas? ¿Confiando en los hombres? ¿Y no ponen atención a la voz de Yahshua por las Escrituras? Y no obedecen lo que dijo Yahshua, porque dijo Yahshua, es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe a su Ruach en mi nombre, y el Ruach, que es el Espíritu de nuestro Padre, los guiará a toda verdad, y Él recordará todas las cosas. Maestro glorioso, el Espíritu de nuestro Padre. ¿Por quién eres guiado tú? ¿Dónde estás plantado? ¿Has nacido de nuevo? Vio las preguntas y son para que nosotros aprendamos, para que podamos, ¿no es cierto?, nosotros abrir nuestros ojos de nuestro espíritu, no la carne. Vio que se le dice ahí en el libro de Génesis que los ojos se le abrieron a Adán y a Eva, los ojos de la carne, y se empezaron a mirar, oh, mira, hoy tú tienes esto, ¿vio? Y antes de eso, no, eso sucedía. Y ahora por Yahshua tiene que producirse el cambio. Se cierran los ojos de la carne, ya no vives conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y el Ruach alimenta y fortalece tu espíritu y te enseña la novedad de vida del reino de los cielos. No para vivir en los deleites temporales de este mundo. Y lo habla el apóstol Juan. Si nosotros hay que leer todas las escrituras, lo habla el apóstol Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo no provienen de nuestro Padre. Mas el que hace la voluntad de nuestro Padre permanece para siempre. ¿Vio? ¿Y qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? Es entrar por medio de Yahshua. Él es la puerta. Pero entran los espirituales, los que han nacido de nuevo. No todos. No, el carnal no puede entrar. ¿Vio? Y ahí en Mateo 25 dice que hay 10 vírgenes. Pero 5, ¿qué lo andan en las 5? En la carne, pero 5 eran espirituales. ¿Por qué? Tenían sus lámparas encendidas y las vasijas llenas de aceite. La vida del espíritu, la nueva vida en ellas. Las otras no, ¿vio? Vivían en metodología, ¿no? Sí. Mira. Entendamos que nuestro Padre nos está, Él, regalando este beneficio. Por eso muchos dicen, no, nosotros vivimos conforme a la gracia. Sí, siempre ha habido gracia desde el principio. ¿Y cuál es esa gracia? Es el amor de nuestro Padre, se manifestó, vio, a los hombres antiguos. El tiempo de la gracia del amor de nuestro Padre le fue concedida a Noé. ¿Y esa gracia cuál es? La salvación y la vida eterna. Y Noé y su familia. Y de los 3 hijos, nuevamente nuestro Padre profetiza por la palabra que se multipliquen. Tiempo de gracia en Abraham. Gracia.
¿Cuál es esa gracia? El conocimiento de la experiencia. Por eso el apóstol dice que la Torá sobreabunda en vosotros y habla sobre el conocimiento, las riquezas del conocimiento del reino. Eso es la gracia. Por eso dice ahí en el capítulo 6 de Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda. ¿Y qué es lo que es la gracia? Es la abundancia del conocimiento. Entonces muchos dicen, no, si yo vivo conforme a la gracia. Y la gracia, no, si puedo pecar nomás, una canita al aire, si no hay problema. Nuestro Padre nos guarde, aleluya, para no ser rebelde y poner atención. Entonces, en el libro de Lucas nosotros vemos algo sumamente interesante, y lo voy a leer en el capítulo 2, del versículo 21 en adelante. Y pongamos atención. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿vio? Yahshua se sometió a los cumplimientos de la palabra. Le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a los mandamientos del libro de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle a nuestro Padre. Y entre paréntesis, como está escrito en los mandamientos de nuestro Padre, todo varón que abriere la matriz será llamado santo delante de nuestro Padre. Y eso está en Éxodo, capítulo 13, del verso 2 al 12. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en los mandamientos de nuestro Padre, un par de tórtolas y 2 palominos, ¿vio? Y es el cumplimiento, es la prolongación. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre es justo y piadoso, mire, justo y piadoso. Y esas palabras nosotros tenemos que indagarlas. ¿Qué es lo que es ser justo? Vivir en la justicia. Que yo vivo conforme a los mandamientos. Y piadoso, que es un hombre que se ha guardado para los mandamientos. Un hombre piadoso, un hombre, ¿no es cierto?, que está ligado con las cosas. Que se deleita en los mandamientos. Que obedece los mandamientos. Vivo bien, justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y dice que el espíritu, el Ruach de nuestro Padre, estaba sobre él. ¿Vio? Y aquí aparece el Ruach, ¿no es cierto?, antes que naciese. Estaba antes. O sea que el Ruach viene, ¿no es cierto?, del tiempo anterior. Manifestado en los profetas, ahí manifestado, ¿no es cierto?, en el libro de Ageo, si ustedes pueden observar, cuando nuestro Padre, ¿no es cierto?, despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué. ¿Para qué? Y el espíritu del pueblo, ¿para qué? Para hacer la obra. Vio que para hacer la obra del reino de los cielos es por el espíritu, no es la carne. Versículo 26. Y le había sido revelado por el espíritu de nuestro Padre que no vería la muerte antes que viese el ungido de nuestro Padre. Y movido por el espíritu de nuestro Padre, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yahshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, del mandamiento, él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué experiencia! Ahora, Padre, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Vio lo que él había dicho? Y el Espíritu le había dicho, el Ruach le dijo, ve, anda. Y ahora el cumplimiento de lo que tú dijiste, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos la salvación. ¿Y qué es lo que es, Yahshua? La salvación para vida eterna. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos que esto está sujeto a revelación, a luz. ¿Y qué dijo Yahshua? Yo soy la luz para los hombres. Esta luz que vino, ¿no es cierto?, a alumbrar el espíritu del hombre, no la carne. La carne es guiada por el enemigo. Mas el espíritu está anhelante
Y el espíritu está deseoso de ser libertado. Por eso dice las Escrituras, despiértate tú que duermes. ¿A quién le está hablando? Al espíritu, no a la carne. Porque la carne está vivita en sus deleites y sus pecados. Para que ustedes sepan, ¿vio? ¿A quién se está refiriendo? Despiértate tú que duermes, habla, ¿vio? Y proclama. Despiértate tú que duermes. ¿A qué? Porque está aquí lo tenía entenebrecido el enemigo. Dormido, ahí lo tenía atado. A través de Adán. Y ahora viene el Salvador. Y es por eso que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿De quién? Del Espíritu, no de la carne. La carne tiene que ser crucificada. ¿Vio? Y qué interesante lo que aquí se nos entrega a luz. Y habla luz para revelación. Bueno, vamos a seguir en el libro de Lucas y lo que estábamos hablando anteriormente. Nuestro Melex habla sobre esto y entrega luces gloriosas para que podamos nosotros entender por las Escrituras. En Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45 y del 46 al 49, aquí nosotros vamos a ver lo que se refirió en el principio de Génesis como árboles, y aquí vemos en Salmos como árboles, como Yahshua le abre los ojos a un ciego y dice, ¿qué ves lo que ves por fuera? ¿Qué le mostró el espíritu de los hombres? Le dijo, veo hombres que son como árboles. Ya, y mira lo que él habla aquí. Qué interesante. Capítulo 6 del libro de Lucas, del versículo 43 al 45, pongan atención. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí está hablando, aquí interesante. ¿Qué es lo que abunda del árbol malo? El reino de las tinieblas. Y en el árbol bueno, el reino glorioso de nuestro Padre. Y aquí está haciendo la distinción y lo habla como árboles. Está hablando sobre el espíritu, no la carne. La carne refleja los hechos malos de los hombres. Y pongan atención, versículo 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, porque las palabras de Yahshua son la vida del Espíritu, y las hace en obediencia, por eso dice, y las hace, aquí vemos en práctica la obediencia, os indicaré a quién es semejante. Aquí hace la distinción él. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Y aquí tenemos que también detenernos, porque aquí hay muchas riquezas. Y le pedimos al Espíritu de nuestro Padre que nos conceda revelación. Porque está hablando sobre el fundamento y puso el fundamento sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Es el reino de los cielos, es nuestro Padre, y aquí está hablando. Pero también se refiere a los fundamentos. ¿Y cuáles son tus fundamentos? ¿Cuáles son tus fundamentos conforme a las Escrituras, a la palabra de tu identidad como hijo? Aquí hay como un protocolo y un procedimiento. Porque no cualquiera, no cualquiera, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, Señor, Señor, pero hay una diferencia. Aquel que es hijo y aquel que no es hijo. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Ya aparecen en las Escrituras.
Amados, aparecen. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Es el inicio del ministerio del ungido. Después vemos Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, o sea, está hablando de creer y obedecer, les dio la potestad de ser llamados hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. No, no aparece aquí, ya la carne desaparece, sino que son engendrados por la palabra de nuestro Padre por medio de Yahshua. Y vemos, ¿no es cierto?, después cuando le habla a Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Nicodemo, no. Tienes que nacer de nuevo para poder ver, y tienes que nacer del agua y del espíritu, o sea, nacido por la palabra y tu espíritu resucitado, para poder entrar, ser de pertenencia del reino de los cielos. ¿Vio? Lo que es nacido la carne, dice ahí, carne, y lo que es nacido el espíritu, espíritu de Dios, ya habla las dos cosas diferentes. No te maravilles que te dije, porque lo dice Yahshua, es necesario nacer de nuevo. Y ahí establece el Hijo de nuestro Padre el orden de las cosas. Y eso tienes que tenerlo tú por fundamento, conocimiento. Estamos hablando del capítulo 3, ¿no es cierto? Del versículo 1 hasta el 25. ¿Y después qué dice? Capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera nuestro Padre amó a todos los hombres, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree o le obedece, no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo para condenar, sino para que el mundo sea libertado, sanado, sea libertado de la condenación eterna. Sea libertado del condenado que está allá adentro. ¿Y qué dice las Escrituras del libro de Juan? En el capítulo 3. Y nosotros tenemos que ir conociendo las Escrituras, amados, jóvenes, oyentes. Porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree y le obedece no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más, miren, y pongan atención, más, versículo 21. Más el que practica la verdad, los mandamientos, practica la palabra, viene a la luz, porque es el propósito de nuestro Padre, porque envió a su Hijo, la luz. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras ahora son hechas en nuestro Padre por medio de la luz de su ungido. Pongamos atención a lo que Él está hablando. ¿Qué otro versículo podemos ver? El que estábamos leyendo recién. En Lucas, ¿no es cierto? Y ese ya lo leímos. Pero vamos a ir al capítulo 8 y que pongamos atención de Lucas. Pongamos atención. Capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Y aquí son las palabras, está en la enseñanza de lo que habló el Hijo, el unigénito, el ungido. No hay ningún apóstol, está hablando aquí por el Espíritu. Juntándose una multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y aquí le está hablando por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació. ¿Vio? Que aquí hay que nacer. Lo dice ahí en Juan. Y nació. Y llevó fruto al 100 por 1. ¿Qué fruto? Frutos del reino de los cielos, no de la carne. Hablando estas cosas decía a gran voz. Hablando estas cosas decía a gran voz.
El que tiene oídos para oír, oiga, ¿a qué se está refiriendo si todos tenían oídos? Todos estaban oyendo. Se está refiriendo al Espíritu. Espíritu, resucita, oye, esto nace, sale a la luz. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de nuestro Padre, pero a los otros por parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de nuestro Padre por medio de Yahshua, hablando. Y él lanza la semilla. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados con los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y mire aquí, y aquí hace la distinción. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, y está hablando ahí, vio, del capítulo 6 de 43 al 45, y dice, de con corazón bueno y recto, vio, Job era perfecto y vivía en rectitud, recto, retienen la palabra oída de Yahshua y dan fruto con perseverancia, nacen de nuevo. ¿Me entienden? Es por eso que yo los animo a que puedan estar escuchando y poder ser edificados y haya un tiempo de luz para revelación para todos nosotros. Nuestro Padre ha tenido también misericordia de mí y me ha concedido este beneficio de poder conocer, entender y comprender. Y me ha concedido el beneficio de ser guiados por su Ruach, y Ruach me ha enseñado y me ha revelado su voluntad por la Torá. La vida del Espíritu de la Torá. No metodologías humanas. No que si tú andas bien, si estás sujeto en un lugar o estás pagando los diezmos y celebras, ¿no es cierto?, el día domingo. No, eso no es andar conforme a la voluntad de nuestro Padre, es por la palabra, por lo que dijo Yahshua y dijeron los apóstoles. Porque los apóstoles le hablaron por el Ruach, no eran motivaciones personales de ellos. Que nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande beneficio y les pueda conceder revelación para poder entender y comprender. Y vamos a seguir este tema y lo vamos a dejar hasta aquí, hasta una próxima, ¿no es cierto?, grabación y video. Que estén muy bien, gusto de estar con ustedes y doy gracias a nuestro Padre, bendito y eterno, por concederme este grande beneficio. En el nombre precioso de su amado Hijo, su resplandor de gloria y su imagen. Así lo habla la Escritura. Lo habla el apóstol ahí en Colosenses, el capítulo 2. Él es la imagen del Elohim Altísimo. Y en Hebreos, Él es el resplandor de gloria de nuestro Padre. ¿Vio? Su Hijo, el resplandor de gloria y su imagen. Eterno y poderoso y glorioso. Que nuestro Padre les conceda la bendición de poder conocer, entender y comprender. Luz para revelación. Nos estamos viendo en una próxima vez.